Jesús, la luz del mundo, parte 9. Lecciones que podemos aprender de Moisés. Hoy vamos a entrar en algo importante. Vamos a aprender lo práctico de lo que Dios le enseñó a Moisés a través del desierto. Tu situación actual. Eso es lo primero que vamos a aprender, la situación actual. Moisés estuvo 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Después de haber sido un príncipe, llega a ser un pastor de ovejas. Y esa es la situación actual de Moisés. Ahora, esto es una de las lecciones que nos da el Señor a nosotros. Porque la situación actual que tenemos, sea nuestro trabajo o circunstancias en las que estamos viviendo, en la que nos encontramos en este momento, no determinan lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es decir, que estos son momentos pasajeros para lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero tenemos que ponernos en manos del Señor para que esto suceda y llegue hasta el final. Los planes de Dios son perfectos. Y eso lo leemos en Jeremías 29:11. Dios te dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Dios mismo nos habla y claramente nos dice que Él sabe los pensamientos que tiene para cada uno de nosotros. Así que sus pensamientos son buenos y tenemos que tener esa seguridad que Dios no nos quiere hacer daño. Dios tiene un plan para nosotros. Primero, que tengamos una salvación eterna. Ese es su plan. Por eso Dios hizo un plan de salvación desde el principio de la creación. Segundo, Dios ha designado una misión para nosotros. Somos importantes para Él. Tercero, Dios nos ama mucho. Cuarto, Dios nos quiere ver felices. Tenemos que levantar la cabeza. Tenemos que estirar un poco nuestra vista y mirar por encima de las dificultades y contemplar en fe el cumplimiento de nuestra visión como siervos de Dios. Los momentos que estamos viviendo quizás son de problemas, de tristeza, pero nuestra vista debe de ir más allá. Recuérdate que estos momentos que estamos viviendo son pasajeros y así como todos los días nace el sol y nace un nuevo día, así son las circunstancias. Cada día van a nacer nuevas circunstancias que nos llevan a la meta planteada por Dios. Ahora, para esto es importante que cambiemos nuestra forma de pensar. El plan de Dios no necesariamente significa bienes materiales como la fama, la fortuna, el dinero o incluso la felicidad pasajera. No, su plan va más allá de todo eso. Pero tenemos que sacudirnos los falsos conceptos que nos han sembrado de la manera de pensar de este mundo, si queremos realmente cumplir el propósito de Dios. En este mundo nos han enseñado que para ser feliz hay que tener dinero, hay que tener riquezas, hay que tener muchas cosas, pero eso no es la felicidad, porque hemos visto a tanta gente con dinero que se suicida porque no encontraron la felicidad. Entonces, esto claramente nos dice que el dinero no es todo. Es necesario, eso sí, pero no lo es todo. La felicidad que Dios nos da es íntegra. Viene felicidad con nuestra familia, felicidad en las situaciones que estamos viviendo,
y gozamos nuestro día a diario. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Aquí llegamos al encuentro de Moisés con Dios. Es la parte medular de sus lecciones, es la parte importante donde Dios se acerca a Moisés. En Éxodo 3, 1 al 10, miramos: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y aquí ya viene la expectativa, averiguar qué estaba pasando, que había fuego, pero la zarza no se consumía. Este es uno de los puntos importantes, porque Dios se le presenta a Moisés por medio de un milagro, la zarza que no se consumía. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Algo importante que vemos es que Jehová lo llama por su nombre. Y lo mismo hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos llama por nuestro nombre. Quizá cuando tú vas caminando o te despiertas, vas a oír que dicen tu nombre. Por ejemplo, Juan, Juan. Y no es que sean tus pensamientos, es Dios que te quiere hablar. Y ahí es donde tenemos que ser sensibles y decir, como dijo Moisés: heme aquí. En el verso 5 dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En el lugar donde Dios está, es tierra santa. Si tú hablas con Dios en tu casa es tierra santa. Verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aquí es algo importante. Vemos que Dios se presenta como Dios de las generaciones. Él fue el Dios de tu papá, el Dios de tu abuelo, el Dios de tu tatarabuelo. Será el Dios de tus hijos, será el Dios de tus nietos. Pero por eso es importante que nosotros constantemente estemos transmitiendo la palabra de Dios para que esto se cumpla. Yo soy el Dios de tus hijos, el Dios de tus nietos. Entonces es importante que transmitamos la palabra de Dios para que esto se cumpla, el Dios de las generaciones. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Aquí es donde vemos que Dios le presenta a Moisés cuál va a ser su misión. Así como Dios menciona aquí que ha visto la aflicción del pueblo que está en Egipto, Él te puede decir que ha visto la aflicción del pueblo de Coatepeque. Y entonces, ¿por qué esto sucede? Porque hay gente que ha clamado a Dios. Ha clamado a Dios a causa de los problemas que están viviendo.
Han clamado a Dios por esta pandemia que estamos viviendo. Ha clamado a Dios por esos problemas económicos que está viviendo el país. Así que Dios te está mostrando dónde te quiere poner para que tú seas el siervo fiel, que seas su socio en estos momentos de angustias. Y luego dice en el verso 8, y he decidido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios aquí mostrando cuál es su plan, cuál es su meta, a dónde quiere llevar al pueblo que está sufriendo. Entonces Dios tiene un plan para su pueblo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El clamor del pueblo llega a oídos de nuestro Señor Dios. Dios entonces escucha nuestras oraciones, y por eso nosotros tenemos que seguir orándole al Señor, tenemos que estar intercediendo, poniéndonos en el camino del enemigo y hacer que los males no lleguen al pueblo. Luego en el verso 10 dice, ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Aquí Dios le está mencionando que ha sido escogido para una misión, rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Y esos son los planes que Dios nos da. Dios nos da toda la sabiduría, Dios nos da todas las armas para que cumplamos nuestra misión lo mejor posible. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en las manos de Dios. La misión de Moisés era liberar entonces al pueblo de Dios. Sí, la misión de Moisés era liberar al pueblo de Dios de su esclavitud en Egipto. Lo más lógico hubiera sido que Dios lo usara cuando estaba preparado y con gran influencia en ese país. Sin embargo, después de que Moisés huyó de Egipto, Dios esperó 40 años en los que Moisés fuera pastor de ovejas para finalmente revelarle su verdadera misión. Dios también es paciente con nosotros. No hay lógica humana en la preparación de Moisés. Su trabajo previo a ser líder libertador de Israel No hay lógica humana en la preparación de Moisés. Su trabajo previo a ser líder y libertador de Israel no comprendía el currículum de un gran líder. Sin embargo, ese fue el camino que Dios usó para moldearlo. ¿Por qué es necesario ser moldeados? En Efesios 4, 12 y 16 nos dice, en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos que entrar a la escuela de Dios, porque nuestro trabajo es ayudar a la perfección de los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? En el verso 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí es nuestra meta, buscar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya no sigamos criticando a las personas, busquémoslas, tengamos los ojos de Jesús y seamos misericordiosos con ellos. Hablemosles de la palabra de Dios. No es fácil, porque a veces ellos tienen conocimientos previos, pero recordemos que la palabra de Dios no regresa vacía. Demos todo lo posible para que Dios sea manifestado. ¿Y por qué es importante todo esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas del hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa es la razón, que ya no seamos niños, que andemos por aquí, que andemos por allá, que andemos cambiando de iglesia, que andemos cambiando de Biblia, sino que no seamos fluctuantes, sino que sigamos en línea recta donde Dios nos quiere. Si tú estás en verbo, es por una razón. Dios te llevó y que tenemos que luchar, estemos presentes en iglesia o estemos a través de estos medios de comunicación por internet, no debemos de cambiar. Lo importante es seguir nuestra doctrina, no la doctrina de los hombres. No sigamos las artimañas de las personas. Sigamos lo que Dios quiere de nosotros. El 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos de perseguir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Día a día debemos de estar leyendo la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar las verdades, ahí vamos a encontrar los secretos, ahí vamos a encontrar los códigos para que nosotros llevemos nuestra misión al éxito. Verso 16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso es importante buscar la unidad, porque juntos, todos juntos, vamos a seguir creciendo hasta llegar a ser el varón perfecto que Dios quiere de nosotros. Pero ¿cómo vamos a crecer? Edificándonos en amor. Eso es lo importante de que tenemos que entrar a la escuela de Dios, aprender estas lecciones que Moisés nos da a través de las lecciones aprendidas en el desierto. Le damos gracias al Señor por ese amor perfecto que tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra.